En el año 2017, una rutina de magia basada en monedas dejó boquiabiertos al jurado del Got Talent España. El mago cubano consiguió clasificar con este truco y llegó hasta la final de la temporada, dejando impresionados a los jurados con cada una de sus presentaciones. Las monedas, unas tras otras, van desapareciendo y vuelven a aparecer en lugares y formas insospechadas, en las narices de los jueces, sin posibilidad lógica aparente de que puedan ocultarlas en algún lugar, ya que el truco se realizaba frente a los jueces, dejándolos fascinados sin que puedan explicarse lo que estaba pasando. En otro momento del truco, el mago se come una parte de la moneda partiéndola con sus dientes, para instantes después volver a regenerarla a su condición original. El mago afirmaba que más que magia lo que él hacía era brujería cubana. En este canal no se comete ninguna infidencia. Las ilusiones que se revelan se basan únicamente en la observación y exponemos las evidencias que están en las mismas presentaciones de los actos de magia que presentamos. Toda la información que presentamos en estos videos está disponible en internet para todo el mundo. Si tienes problemas con conocer la verdad, este es el momento en que tú decides dejar de ver este video y seguir creyendo en la ilusión, o seguir adelante y descubrir la verdad. Para que una ilusión funcione, necesita aprovecharse de las limitaciones de nuestros sentidos y de nuestro razonamiento. El ilusionista debe evitar que fijemos la atención en lo importante, desviando nuestra atención hacia otro lugar. Si alguien pretendiera crear una ilusión a gran escala para engañarnos a todos, y evitemos pensar en lo trascendental, también debería desviar nuestra atención de lo fundamental y mantenernos entretenidos en distracciones triviales para convencernos de que detrás de estas está lo importante. Quizás eso es lo que nos está pasando, obsesionados por las cosas que podemos medir y calcular. Estamos buscando afuera lo que deberíamos buscar dentro de nosotros. En este video vamos a revelar brujería cubana en el Got Talent de España. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola, yo soy Kike Buster. El hombre, por naturaleza, es un incansable buscador de la verdad. Si algún fenómeno aparece delante de él, si está sano, no renunciará a intentar encontrarle una explicación racional. En cuestión de ilusiones, a veces lo que parece ser más simple es lo más complicado de resolver y viceversa. Así es que vamos a empezar por aquello que parece más complicado. El mago muerde la moneda y luego esta vuelve mágicamente a su estado original. Esto es imposible de realizar. Así que descartando lo imposible, esta moneda debe tener un truco. Y ese truco ya ha sido explicado por algunos magos en varios videos de YouTube. Incluyendo al odiado mago enmascarado, quien explicó cómo es que se realiza.
En realidad, la moneda es un dispositivo especialmente diseñado para este truco. La moneda se dobla y parece mordida, pero luego vuelve a su estado original. Ahora vamos a ver lo más interesante. En esta ilusión vamos a ver desaparecer las monedas. Y la única explicación que se nos va a ocurrir es que alguien hackeó la realidad ante nuestros ojos. Pero lo cierto es que vivimos en una realidad racional gobernada por principios y leyes que sorprendentemente podemos comprender. Así que nuestra hipótesis debe concentrarse en que las monedas no se han desmaterializado. Ellas deben seguir allí, aunque no las podamos ver. Nuestra razón exige que deben estar allí. ¿Pero dónde? Para revelar este truco necesitamos un ángulo distinto. Y gracias a la magia de la tecnología, rotaremos la cámara y si acercamos un poco la visión, observaremos que las monedas que creíamos desaparecidas, que pensábamos que ya no existían, vuelven a aparecer en las manos del mago. Ellas nunca dejaron de estar allí. Y ahora podemos verlas de nuevo. Antes de despedirme, quiero resolver una pregunta que muchos se hacen acerca del video del cambio de vestidos. Se trata del momento cuando la modelo cambia de color de cabello. Algunos creen que cambia la modelo, pero en realidad solo cambia el cabello. Porque la actriz que siempre acompaña al mago es Dania, y ella es rubia, pero al inicio del truco siempre aparecerá con una peluca castaña, que va a ser cambiada y dejada dentro de la cobertura junto con el vestido. Así es que no cambia la modelo, sino que simplemente deja la peluca en la cobertura. Si quieres ver el video completo, mira mis otros videos. Quiero darles gracias porque habrán visto que hay